Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien, bien, yo espero que bien. Y bueno, después de este paroncito que hemos tenido durante unas semanillas, pues volvemos otra vez a la carga. Y bueno, pues estamos de celebración. Ya sabéis que bueno, estos días hemos cumplido ya un año del canal. Me parece increíble que ya mirando para atrás llevemos ya un año haciendo vídeos, intentando enseñar y aprender, sobre todo aprender. Y bueno, una de las ventajas que tiene, por cierto, antes que nada, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos por estar ahí, ¿eh? A los que estáis suscritos, gracias por suscribiros. Por cierto, si no estáis suscritos, suscribiros, amigos míos, uniros a la familia. Os recuerdo que soy José María. Algunos me estáis ya empezando a llamar Reboot, ya sabéis que el canal se llama Tecno Reboot y habéis utilizado el cortito de Reboot. Pues bueno, pues vamos a llamarnos Reboot, ¿por qué no? José María alias Reboot. No me desagrada el nombre de todo, es bastante cortito y bueno, es facilillo de aprender, ¿de acuerdo? Y bueno, aquellos que ya lleváis tiempo conmigo, pues ya habéis hecho muchas consultas. En estos últimos 2 o 3 meses ya prácticamente 2 o 3 consultas diarias vienen al correo o vienen a través de los vídeos. Y mirando para atrás, pues bueno, a través de estas miles de consultas que ya llevamos acumuladas, pues sí, llevaremos más de 1200, 1300 consultas hechas. Pues he podido sacar un resumen de todo este tiempo atrás, en este tiempo de descanso que he tenido, porque me trincó, ya sabéis, el bichito, me pilló el COVID y he estado durante un tiempo fastidiadillo. Bueno, ya durante ese tiempo he podido recuperar, gracias a Dios me he recuperado y he podido echar un vistacillo a todo lo que había y bueno, pues de este tiempo atrás, pues una de las cosas buenas que tenemos es que podemos ver pues todas las consultas que había hecho y me he dado cuenta que muchas de ellas se repiten y he pensado pues hacer varios vídeos orientados a esas que más se repiten. Este vídeo es producto precisamente de una de ellas, que muchos me habéis preguntado por el tema del voltaje a través del Arduino Nano. Lo voy a hacer con todos los Arduino, pero este vídeo en concreto es el Arduino Nano. Me preguntáis mucho si podéis alimentar a través de los pines del Arduino Nano, utilizar el Arduino Nano como regulador de voltaje, usar los 5 voltios, los 3,3, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues una de las cosas que tendremos que tener en cuenta cuando alimentamos nuestros proyectos es el consumo total que va a tener, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitaremos una fuente de alimentación que sea capaz de darse consumo. No confundáis, ¿eh? Porque es una cosa que algunas veces, sobre todo aquellos que estáis empezando, yo sé que es un poquito confuso, pero es algo que tiende muchas veces a confundirse. Una cosa es el voltaje, y otra cosa es el consumo, ¿de acuerdo? El voltaje es el voltaje al cual, valga la redundancia, está funcionando, pueden ser 5 voltios, 9 voltios, 3,3, etcétera, etcétera. El microcontrolador son 5 voltios o 3,3. Y otra cosa diferente es el consumo, o sea, cuánto gasta en consumos, y entonces hablamos de amperios. Hablamos de amperios, que otros os conectaréis con el nombre de intensidad, ¿vale? Que es diferente al voltaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los Arduinos trabajan con 5 voltios o con 3,3 de manera no estándar, sino más común, pero permiten un rango de voltaje más amplio, ¿de acuerdo? El Arduino Nano tiene su voltaje, que permite a través del VIN, y bueno, no me voy a guiar por otros Arduino, vamos a entrar en el Nano. El Nano permite un rango de voltaje de 7 a 12 voltios a través del VIN, pero tiene su pin de 5 voltios, que lo podríamos alimentar en 5 voltios, y su pin de 3,3 voltios, que lo alimentamos en 3,3 voltios, pero no lo podemos utilizar exclusivamente. Es decir, si le ponemos 3,3 voltios, no funcionaría correctamente toda nuestra circuitería. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que trabajar o bien con 5 voltios, a través del pin de 5 voltios, y él ya internamente regula los 3,3 voltios, porque tiene un regulador para trabajar a 5 voltios y otros para trabajar a 3,3, y cuando a través del VIN le metemos 7 voltios, 9 voltios, 12 voltios, él regula internamente el voltaje para 5 voltios y para 3,3. ¿3,3 para qué, José? Pues principalmente para lo que es el procesador que lleva dentro. ¿De acuerdo? Bien, esto es una cosa que tiende a confundir y tiende a preocupar a muchos usuarios el tema de ¿puedo quemar el Arduino? ¿Puedo quemar una pata del Arduino? ¿Por qué? Porque, a ver, quemar sí lo podéis quemar, ¿de acuerdo? Mirad, si cogemos el Arduino, el Nano en concreto, como yo decía, pues por aquí tenemos el voltaje de VIN que yo decía, que esto permite de 7 a 12 voltios. Aunque algunos Arduinos, sobre todo los chinos, permiten más voltaje, vamos a trabajar siempre en ese rango. Yo no aconsejo más de 12 voltios porque se calienta en exceso, y cuando digo se calienta en exceso es que yo le he metido 15 voltios y si le he hecho un huevo me lo fríe, ¿vale? Yo en mis exageraciones, ¿vale? Bueno, se calienta muchísimo, amigos, ¿vale? Entonces yo no lo aconsejo. Más de 12 voltios no lo aconsejo. Aunque el fabricante te diga que es capaz de soportar 18 voltios, yo no lo aconsejo, ¿vale? Por experiencia propia, ¿eh? Yo he visto el Arduino Nano echar humo, ¿eh?
Y no será bueno, y no solo uno, no solo uno. Y luego tenemos aquí 5 voltios que es 3,3. ¿Qué es lo que ocurre? Que este pin de 3,3 y este pin de 5 voltios son de entrada y salida. Me explico, yo puedo alimentar el Arduino por aquí en 5 voltios, funcionará perfectamente, y aquí me dará de salida 3,3. O bien puedo alimentar el Arduino por aquí, por el VIN con 7 voltios, por ejemplo, y aquí me dará salida de 5 voltios y de 3,3. Ahí es donde viene el tema de, yo puedo utilizar regulador. Bueno, veréis, el Arduino Nano, el fabricante me dice que el tope máximo en general, y ahora explicaré el por qué, es capaz de manejar son 800 miliamperios. Aunque lo recomendable son 400 miliamperios, 500 miliamperios. O sea, que todo lo que tú le vayas a añadir, sensores, LED, transistores, lo que tú quieras añadirle al Arduino en general, y ahora explicaré el porqué esto de en general, no pueden ser más de esos 400-500 miliamperios si utilizamos el regulador de 5 voltios. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una pila de 9 voltios, y claro, para no ponerle un regulador, un 7805 o un LM 317 que me proporciona 5 voltios, bueno, ya sabéis, con los condensadores y con las resistencias adecuadas, utilizo el Arduino para que me dé 5 voltios y para que me dé 3,3 pues para los sensores y cosas de ese estilo. Bueno, pues si de aquí saco el voltaje, no puedo superar esos 400-500 miliamperios porque quemaría el regulador de voltaje que trae el Arduino. Esto simplemente lo que lleva es un regulador interno, tenéis que tenerlo en cuenta conmigo. Él tiene un regulador, ¿vale? Bien, eso es por un lado. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que es el tema del pin. El pin, un digital, por ejemplo, vamos a pensar sobre los digitales. Imaginaros que tengo un pin digital, el pin, por ejemplo, pues vámonos a este, por ejemplo, el D13. El D13, yo ya sabéis que tiene asociado un LED que está aquí, que se enciende, ¿vale? Pero vamos a olvidarnos de serie y vamos a centrarnos en el pin. Yo puedo alimentar algo con eso. Pues a ver, ¿qué podemos, como alimentar tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si yo aquí, cuando yo activo el pin de 13, ya sabéis que tenemos 5 voltios. Pero el máximo de amperaje que es capaz de darme un pin, no es el total que me dice el fabricante de los 400-500 miliamperios. No, el fabricante me dice que el pin como máximo puede dar 40 miliamperios, los digitales, 50 miliamperios cuando trabajamos en 3,3 voltios, pero vamos a centrar en los 5 voltios que me interesa, y sobre esos 40 lo aconsejable son 20 miliamperios. Pues para que hagáis una idea, si le pusiéramos 3 diodos LED, pues ya estaríamos superando ese amperaje, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta que el pin, ¿qué ocurriría? Pues bueno, pueden pasar 3 cosas. Una, que no funcione, que no suele ser esto, la mayoría de las veces funciona, ¿vale? Con la salvedad que voy a dar a la otra. Ahora, otra, que quememos el pin, que es lo más probable, y otra, que nos carguemos el Arduino, que también es posible. Me decís, ¿por qué, José? Pues porque imaginaros que conectamos un motor. Eso nunca debe de hacerse, pero imaginaros que no lo sabemos y ponemos un motor o ponemos un servo conectado al pin. Bueno, pues puede pasar que, claro, como el servo, el motor, le pide tanto amperaje al pin del Arduino, pues bueno, pues simplemente o se mueve muy despacito, a lo mejor la primera vez no llegáis a quemar el pin porque se mueve muy despacio y no funciona bien y ya está. O bien, pues bueno, pues en una de ellas pues empieza a echar humo y el sobrecalentamiento provoca que más circuitería de lo que hay por dentro alrededor de este pin se queme. Y podría llegar incluso a dañar el microcontrolador, ¿vale? Entonces en esos casos tenemos que tener en cuenta. Acordaros, el máximo, y ahí es donde viene. ¿Por qué el máximo, José? Porque imaginaros que ya sabemos que un pin son 40 miliamperios. Venga, vámonos a 20 miliamperios, la mitad. Cuando juntemos 10 pines tenemos 200 miliamperios. Que dijimos, bueno, pues podemos ponerle más cosas, sí, cuando juntemos 15 pines, imaginaros que juntamos los pines de los digitales más los analógicos, pues ya tenemos ahí 400 miliamperios, si estamos fiándonos y en vez de ponerle 20 miliamperios por cada uno, le ponemos 30, pues tenemos 600 miliamperios, ya no estamos sobrepasando de los 400-500 miliamperios, que es lo aconsejable. ¿Por qué? Porque suma, ¿vale? Sí, yo no voy a quemar el pin, es decir, si yo aquí pongo 2 diodos LED, venga, que serán 20 y tantos miliamperios según el color, vamos a pensar que son, venga, 25 miliamperios vamos a ponerlo, ¿vale? Venga, pongo 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. Al sumar 20 pines tengo 500 miliamperios. ¿Vale? Entonces, la suma de todo esto me está llegando al tope de lo que es capaz de darme el Arduino. ¿Al pin le va a pasar algo? No, porque si tengo 30 miliamperios y el fabricante me dice, en teoría, que es capaz de aguantar 40, al pin no le va a pasar nada. Pero en su conjunto va a superar el máximo que me permite el fabricante. ¿Vale?
Por ejemplo, un exceso de consumo sería, por ejemplo, si un diodo LED, como yo decía, que en lo normal son el voltaje de trabajo, ya sabéis que es entre 3 voltios, una cosa así, 4 voltios, lo máximo que permiten, 2,5, depende del color también, ¿vale? Pero imaginaros un LED RGB. Un LED RGB son de estos que permiten combinar un color, de manera que internamente lo que llevan en realidad son 3 diodos LED. Uno rojo, que es por eso se le dice RGB, de Red, Green, Blue, ¿vale? Lleva uno rojo, uno verde y uno azul, ¿vale? Pues imaginamos que queremos combinar los tres para generar un color determinado. Pues estaríamos usando 3 por 20, 60 miliamperios, ¿vale? Estaríamos sobrepasando los 40 miliamperios que permite el pin. ¿Funciona, José? Pues sí, yo lo he visto funcionar, ¿vale? Es más, lo he visto funcionar y lo he visto sin llegar a quemarse, que realmente lo que hace es iluminarse más tenuemente. ¿Por qué? Pues porque, como ya decía, cada uno gasta una determinada potencia en concreta y un consumo determinado, y pues que a lo mejor llegamos, pues que bueno, combinamos dos de los tres que traen y se quedan 30 miliamperios, 35 miliamperios, etcétera, ¿de acuerdo? Pero cosas que no tenemos que utilizar nunca, pues son los que os he comentado. Los servos, los motores y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Si cogemos el fabricante me dice a mí, estas son las características técnicas del fabricante, del Arduino Nano. Aquí, aparte de todo esto, a mí lo que me interesa es centrarme en esto. Mirad, tenemos de 7 a 12 voltios, lo que es lo que yo os comentaba, y me dice que para los pines de entrada-salida, el máximo son 40 miliamperios y 50 si estamos trabajando en 3,3. ¿Por qué? Porque al reducir el voltaje permitimos más amperaje. Esto es la ley de Ohm, ¿de acuerdo? No voy a explicar la ley de Ohm, si queréis la buscáis en Google, porque sería alargar demasiado el tema de intensidad, amperaje, resistencia, etcétera, etcétera. Pero cuanto más voltaje, menos potencia permite. Claro, a 5 voltios son 40 miliamperios, pero cuando reduzco a 3,3, ese mismo pin me permite 50 miliamperios, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los diodos LED, como estamos trabajando en 3 voltios, permitiría hasta 50 miliamperios. Podemos conectarle perfectamente, por ejemplo, pues 3 diodos que no consuman o que se acercaran un poquito, 50 miliamperios. Pero yo siempre aconsejo es trabajar por debajo, no trabajéis justo porque tendemos a quemar. Porque sobrecalentamos, principalmente sobrecalentamos, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, aquí tenemos 14 salidas digitales más 6 salidas analógicas, son 20 salidas. Si yo a 20 salidas aplico 50 miliamperios, estoy trabajando con 1 amperio. Quemo un Arduino, segurísimo. Quemo el Arduino. Y si me voy a 5 voltios, estoy trabajando con 800 miliamperios. Estoy llevando el Arduino al límite, al nano, ¿vale? Me lo estoy llevando al límite. El fabricante me dice que 800 miliamperios es lotería, pero que alguien aconseja 400 o 500 miliamperios. Fijaros, si sumamos, que es lo que decía, sumamos la salida, la multiplicamos y tenemos pues 20 salidas a 50 miliamperios, tenemos 1 amperio. El Arduino se quemaría. Entonces es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Volviendo al esquema, pues ya a partir de aquí ya os hacéis una idea, ¿de acuerdo? No me voy a extender más porque simplemente quería especificar esto un poquito y os quería hacer la idea en concreta de cómo tenéis que trabajar. Lo aconsejable, bueno, pues si trabajáis con circuitos pequeñitos, con proyectos pequeñitos, de varios LED, de cositas pequeñas, podemos trabajar sin ningún problema con los 5 voltios o con los 3,3 a partir, por ejemplo, de aquí, de una pila de 9 voltios, como yo decía, o de una fuente de alimentación de 12 voltios. Evidentemente, si aquí sumamos 500 miliamperios en consumo entre todos los pines, lo que aquí le metamos tiene que ser capaz de dar 500 miliamperios. O sea, yo tengo que tener una fuente de alimentación de 12 voltios con 250 miliamperios y él no puede dar 500. ¿Por qué? Pues porque a él no se lo dan. O sea, él no va a sacar de donde no hay, ¿de acuerdo? Él te puede regular el voltaje, pero si tú le das una fuente de alimentación de 12 voltios, 250 miliamperios, él dice, mira, yo de donde no hay no te lo puedo dar. Y ya está, ¿vale? Entonces, lo que sumemos tiene que ser capaz de dárselo la fuente de alimentación que tengamos por aquí que lo esté alimentando, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Y luego, el tope que tenemos para los 5 voltios y para los 3,3, como yo he explicado. Para alimentar. Imaginaros que yo salgo de aquí los 5 voltios para alimentar los sensores. Ya no estamos hablando de un LED. Ya no estamos hablando de que saco de un pin, porque un sensor emite una señal para el Arduino. Claro, a través del pin yo le recibo, no estoy alimentando nada, pero a través de los 5 voltios saco corriente para alimentar ese sensor. Pues la suma de todos los sensores que yo tenga, de consumos, será el máximo que éste sea capaz. O sea, si yo tengo 10 sensores, que entre los 10 sensores gastan cada uno 20 o 25 miliamperios de media, pues tendré 250 miliamperios. Pues bueno, sí podemos hacerlo, ¿vale? Porque hasta los 400, pues no vamos limitados. Sumamos, si yo tengo sensores con 5 voltios y sensores con 3,3 voltios, tengo que sumar lo de uno y lo de otro. Y la suma de los dos no tiene que superar los 400-500 miliamperios que me dice el fabricante.
José, ¿tú te la has llevado al límite? Pues bueno, yo he llevado, por ejemplo, el Arduino hasta los 700 mAh. Se calienta mucho. Los reguladores de voltaje se calientan mucho, en exceso. Se calientan en exceso porque no están pensados para eso, no están pensados para llevarlos al límite. ¿Aconsejo? Pues bueno, pues trabajar con fuentes de alimentación externa, por ejemplo, como las que usamos en los prototipos que yo hago. La MB102, que la compráis y vale 70-80 céntimos, el riesgo que supone cargarse un Arduino no merece la pena para los 70 o 80 céntimos que cuesta una fuente de alimentación pequeñita, y os permite dar un voltaje de 5 voltios o 3,3, ya lo veis en los prototipos que yo tengo, hasta 850 mA. Bueno, 850 mA no es una pasada, pero tendremos para hacer muchas cosas, ¿vale? Motores pequeñitos se pueden manejar, los servos se pueden manejar y cosas de ese estilo. Para cosas más grandes, pues para cosas más grandes trabajáis con voltaje de 5 voltios, de 9 voltios, de lo que son las fuentes de alimentación conmutadas que se llaman, que yo también la tengo. Ahí arriba ya la habéis visto en algunos de mis prototipos, que permite, por ejemplo, pues 3 amperios, 5 amperios, y trabajáis sin ningún problema, porque es la fuente la que alimenta. O sea, yo de la fuente saco los 5 voltios que me hacen falta para aquí, y esa misma línea de 5 voltios la sigo y alimento todo lo que yo quiera hasta el tope que me permite la fuente. O si la permite 5 amperios, pues sé que tengo pues hasta 5 amperios, que puede poner muchísimas cosas, motores mucho más grandes y cosas de ese estilo, y alimentar driver y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya está. Esto es lo que he querido explicar en este vídeo, amigos. Aquí me quedo, porque ya no hace falta que os explique ninguna cosilla más. Simplemente recordaros las puntualizaciones que hemos visto sobre el tema de voltaje y consumo, miliamperios, lo que es amperaje, el total y el por pin, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier cosilla, pues me lo hacéis llegar a través de los comentarios, o bien me lo hacéis llegar a través de los correos electrónicos, o bueno, por el Facebook, o por el Instagram, o por el Telegram. Tenéis todas las formas de poneros en contacto conmigo. Ahora a continuación os la muestro en pantalla para poder contactar conmigo, ¿de acuerdo? Pues amigos, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.